la oposición en este caso nunca tuvo una unificación en un sentido práctico. Para mí las elecciones, don Ramón, Ana Patricia, terminaron el día en que se inscribieron dos candidaturas presidenciales. Se inscribió Abel Martínez y se inscribió Leonel Fernández. La única posibilidad real de haberle hecho frente al PRM y al presidente Abinader, que es popular en un sentido general, era llevando a Leonel Fernández como candidato. No porque Leonel Fernández me caiga bien o porque tenga más experiencia, sino porque los números no mienten. El PLD no lo creyó así, fue una candidatura propia y el resultado está ahí. Por más que haya quedado mermado en un 10%, el PLD pudiera sufrir otro desangramiento si Danilo Medina se queda de la presidencia del PLD. No por un tema de que hay una agenda en contra de él, es que no puedes apostar al futuro teniendo un mal presente con soluciones del pasado. El presidente Danilo Medina... En Propuesta Semanal es muy grato recibir a un joven brillante, el licenciado Felipe Vallejos. Él es consultor en comunicación y temas públicos, pero con él podemos hablar en sentido general de cantidad de temas políticos, electorales, una amplia gama. Felipe, como siempre, encantado de recibirte en el programa y de que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias, don Ramón. Para mí es un placer. Ana Patricia, también te saludo y gracias por invitarme. Exacto. Tenemos a Ana Patricia en virtual y vamos a comenzar porque yo creo que desde antes de las elecciones no te habíamos tenido de invitado. Pasaron las elecciones, ya comenzaron a salir los decretos vía un canal de WhatsApp. ¿Cómo tú ves el panorama político con todo este tema de la reforma constitucional y cómo va, si se quiere, a reinventarse la oposición? Porque el presidente con lo de la reforma tiene a la oposición un tanto a la defensiva, ¿no? Sí, definitivamente. Yo pienso que la oposición está esperando a ver cuál es la hoja de ruta que el capitán del barco va a dictaminar en este caso, porque se coqueteó con la idea de que las reformas fueran sometidas en transición. Evidentemente no va a pasar así, sino que ya el presidente ha dicho que la constitucional, que va a ser la primera de las reformas que él ha anunciado, va a ser sometida el mismo 16 de agosto, cuando el presidente asuma. Lo que implica, y ha sido confirmado esta semana, que toda la atención de la transición, faltando poquito menos de un mes para el nuevo gobierno, va a estar concentrado en los nombramientos, que siempre traen muchos comentarios a través del canal de WhatsApp, como usted decía, y los famosos tweets decretos, y ya incluso recibieron algunos ataques con respecto a artes que se han difundido que han sido falsos. Pero bueno, parte del espectáculo político. Pero creo que en ese sentido la oposición está como a la espera, ¿no? Por un lado, sobre todo la Fuerza del Pueblo, que es el líder de la oposición, y un PLD que usted sabe está en esa reconfiguración, pero más que una reconfiguración interna, el PLD está a la espera de qué va a ser su presidente. ¿Se va o no? ¿Confirma o no que se va Danilo Medina del PLD? Entonces, el PLD no tiene como ese músculo para hacer oposición férrea durante este proceso, también porque estamos en esta España boba, pero también porque están esperando a ver qué hace el presidente Medina si finalmente desiste de seguir en la presidencia del PLD. Adelante, Ana Patricia. Claro que sí. Felipe, respecto al tema de la comunicación, ¿cómo ves tú que el gobierno ha manejado ciertos temas que han ocurrido en los últimos, luego de la reelección del presidente? Y cómo está manejando ahora todos estos temas de los decretos. La gente está muy ansiosa por ver qué va a pasar, qué nuevos cambios va a traer el presidente en este segundo periodo. Bueno, yo diría que con respecto a las reformas ha habido ciertos ruidos, sobre todo con respecto a la reforma fiscal, porque por un lado se vislumbraba que posterior al 19 de mayo se veía como que en las próximas horas o los próximos días o las próximas semanas íbamos a ver una reforma fiscal. No fue el caso. Después se comenzó a hablar de que la primera reforma iba a ser la constitucional, después se rumoreaba de que se iban a someter todas las reformas juntas, y ahora finalmente ya tenemos fecha y plazo fatal de que el 16 de agosto será la reforma constitucional. Por eso, de alguna forma, la gente se sentía como la opinión pública, un poco confundida sobre qué venía primero, qué iba a pasar, cuál es el texto verdaderamente de la propuesta,
Pero claro, la preocupación política está centrada en la reforma constitucional, a ver qué trae, por qué el presidente Abinader quiere reformar la Constitución. Y por el lado de la sociedad, en términos generales, la reforma que más les preocupa, por supuesto, es la reforma fiscal. Es de alguna manera extraño que el gobierno permita demasiado espacio para relatos complementarios de supuestas propuestas de la reforma fiscal, porque eso le impide a ellos, de alguna forma, explicar los detalles de su propuesta real, que todavía nadie ha visto en un sentido general. Y con respecto a los decretos, es un método que el presidente Abinader usó en el 2020, en medio de esa encerrona por la pandemia, nos mantenía entretenidos con los tweets decretos. Y en este caso ha hecho prácticamente lo propio, donde ha utilizado su canal de WhatsApp, como decía don Ramón, y en adición la publicación formal ya en su cuenta oficial de X. Hablando de comunicación, ¿fue buena la comunicación del presidente del partido? ¿Se puede atribuir a esa comunicación parte del triunfo? Hay quien dice que no, que fue todo el dinero que gastaron. Y la contraparte, ¿cómo, si fue mala o buena la comunicación de la oposición, Fuerza del Pueblo, PLD? Yo pienso que el gobierno, en sentido general, con respecto a la campaña, tenía al presidente Abinader su principal vocero. Él solía decirle a sus colaboradores que la mejor campaña es un buen gobierno. Y creo que en este sentido, por lo menos, honró su propia convicción de llevar adelante el gobierno de la mejor manera posible. Quien comunicó bien fue el propio presidente Abinader. De hecho, planteó su agenda inmediatamente. Cuando se confirma su victoria la noche del domingo de las elecciones, él plantea dos cosas fundamentales. Una, que va a llegar hasta el 2028, que no va a pasar de ahí. Y dos, no hay tiempo que perder, dijo. Hablando de las reformas más importantes, la reforma constitucional para él, la reforma fiscal, que sí es importante en un sentido general, el código laboral, el código penal, que está ahora mismo en debate y demás. Creo que el presidente Abinader planteó su agenda. Podemos estar de acuerdo o no en la substancia, en el fondo de qué es importante o no verdaderamente, pero de la forma que lo comunicó fue bastante efectivo, porque todo el mundo entendió que el hombre ha reafirmado que llega hasta el 2028 y que esa es su agenda país. Con respecto a la oposición... Pero la oposición no cree eso, lo del 28. No, claro, incluso ha habido que salir a aclarar, por ejemplo, un supuesto artículo transitorio que el presidente Abinader lo enfatizó, donde el transitorio básicamente impediría que él, porque se levantó un día con ganas de seguir en el poder, le impediría al transitorio seguir adelante con una campaña en el 28. Ahora, mucha gente pensó, bueno, ¿qué significa eso para Leonel Fernández? También va a ser retroactivo en el sentido de que un presidente que ya sirvió 2 periodos consecutivos, mismo caso de Danilo Medina, y salió el propio PRM a clarificar que no, que el transitorio sería prácticamente aplicable al presidente Abinader, que es el presidente en funciones. Y con respecto a la oposición... Pero ese transitorio se puede modificar. Danilo tiene un transitorio y la modificación era eliminar el transitorio. Claro, el tema es, aunque yo no soy abogado constitucionalista, quizás estoy hablando cosas de aquí fuera de mi área, pero el transitorio se supone que su vigencia llegaba hasta el momento en que el presidente Medina, en ese caso, que era el que le afectaba el transitorio, salía del poder efectivamente el 16 de agosto del año 2020. La oposición, en este caso, nunca tuvo una unificación en un sentido práctico. Para mí, las elecciones, don Ramón, Ana Patricia, terminaron el día en que se inscribieron 2 candidaturas presidenciales. A finales de febrero, principio de marzo de este año. Se inscribió Abel Martínez y se inscribió Leonel Fernández. La única posibilidad real de haberle hecho frente al PRM y al presidente Abinader, que es popular en un sentido general, era llevando a Leonel Fernández como candidato. No porque Leonel Fernández me caiga bien o porque tenga más experiencia, sino porque los números no mienten. Y los números indicaban que el presidente Leonel Fernández era el único capaz de competirle de igual a igual a Luis Abinader. El PLD no lo creyó así, fue una candidatura propia y el resultado está ahí. Bordearon, casi llegan a menos de 2 dígitos. Un 10%, una cosa increíble de un partido que tenía la mayoría absoluta hace menos de 8 años. Y que había sacado en el 16 62%. De 62% a 10%. Que es lo más alto que ha sacado un presidente en la República Dominicana. También el presidente Abinader, qué buen dato que me da don Ramón, porque es una cosa que yo siempre le
no le criticaba, pero me llamaba la atención esta necesidad del gobierno dominicano, del PRM, de decir que el presidente Abinader iba rumbo al 70%. Ya es difícil sacar más de un 60% en una competencia de 2, pero de 3. Por más que el PLD o Abel Martínez no haya sacado más de un 10%, es prácticamente imposible sacar más arriba del 60%. No es un tema de popularidad, no es un tema de buena gestión, es un tema matemático. Entonces, en ese sentido, creo que me llamó poderosamente la atención de que esta necesidad de hablar de un 70% cuando el presidente Abinader ni siquiera llegó a un 60%. Entonces, si usted se fija en los ánimos de esa noche de las elecciones en el comando del PRM, habían dos situaciones de sazón. Una, no alcanzamos ni siquiera el 60%, o sea, ni siquiera superaron al presidente Danilo Medina, lo cual confirma lo difícil que es llegar a un 62%. Y en segundo lugar, la derrota de Guillermo Moreno en la senaduría del Distrito Nacional. Si usted revisa el material de esa tarde, previo al primer boletín, tipo 6 de la tarde, el primer boletín salió a las 8 de la noche de la Junta Central Electoral. Guillermo Moreno tenía un lenguaje corporal que básicamente decía, gané la senaduría del distrito, atendía a los medios de comunicación, llegó triunfante. Después de las 8 de la noche, después del primer boletín, revisen el material, ahí está. Guillermo Moreno no apareció nunca más, ni siquiera subió al escenario para felicitar al presidente Abinader. Hay quien dice que no lo dejaron subir. Ah, bueno, creo que habría que preguntarle, pero evidentemente él se sintió ganado en un momento y después del primer boletín dijo otra cosa. Felipe, hay otro tema que está teniendo mucha controversia, no solamente por el cambio que ha habido de posiciones en momentos determinados, luego vuelven a cambiar, confusiones, quizás mala comunicación sobre lo que es el Código Procesal Penal. No, el Código Penal. Código Penal, que toda esta ola de informaciones que muchas veces han traído hasta interpretaciones que no son correctas. El tema de que lo haya pasado por una cámara, que ni siquiera haya revisado a fondo cada uno de los temas. La sociedad se siente muy preocupada sobre eso. Sí, creo que han habido dos velocidades aquí. La primera era como que de repente era estrictamente necesario y urgente aprobar el Código Penal en transición. Y así pasó en el Senado, del Senado se aprobó en 2 lecturas, prácticamente sin pasar por comisión. De hecho, mucha gente hizo memes de la forma en que leían el Código Penal en el Senado, de una forma rápida, sin pausa, simplemente por cumplir con el protocolo, y luego pasó a la Cámara de Diputados, donde evidentemente iba a tener algún tipo de freno. Por la polémica que esto ha despertado, el PRM decidió hacer como ralentizarlo y crear vistas públicas. Al final creo que todo este tema también pasa, ha habido polémicas, porque si usted tiene un diputado que es de alguna forma muy vocal en ese sentido, porque no quiero calificar al diputado Eugenio Cedeño de una u otra cosa, pero si usted está en la agenda de aprobar un código penal, usted no puede llevar de vocero a un diputado que va a crear de alguna forma situaciones con respecto a la opinión pública, porque aquí lo que se está discutiendo no solamente el tema de las 3 causales, sino hasta dónde llega el Código Penal y dónde empieza la intimidad de la vida de una persona. Yo siempre he planteado que la gente dice, es verdad que la intimidad de una pareja es la intimidad, pero la intimidad se acaba cuando hay una agresión. Y la agresión es independiente de que tenga 20 o 30 años casado con una persona. Si mi esposa me agrede o me obliga a hacer cosas que no quiero, eso es una agresión, y eso ya rompe todo tema de privacidad, porque se ha roto digamos, la situación más sagrada de la vida de una pareja. Pero fuera de eso, creo que aquí ha tenido que la idea, o rescatar la idea, de que las 3 causales pasen por una ley especial para que tengan su debida discusión y no afecten o no arrastren el resto del proyecto de ley, porque una cosa sí es segura, hay que aprobar un código penal porque está completamente desfasado. Vámonos al ámbito internacional rápidamente. Los Estados Unidos, el atentado, el aprovechamiento comunicacional, porque para mí esa foto donde Trump levanta la mano y dice fight. La foto del año, ¿eh? La foto del año, ¿no? Con la bandera norteamericana detrás y la cara ensangrentada, y, en fin. Y una potencia en decadencia. Entonces, mira, ahí tenemos la foto. Y ese país nada más puede elegir entre Biden
con problemas neurológicos, y Trump, que tiene otro tipo de problemas. Está tan buena la foto, don Ramón, que hay gente que decía que era un montaje. Sí. O que eso fue inventado por la campaña de Donald Trump. Y la verdad que Donald Trump es un personaje bastante particular, pero de ahí a exponer su vida en función de una campaña y un objetivo, creo que es demasiado hasta para él. La foto del año, definitivamente, y creo que una campaña es básicamente una narrativa, una historia. Y las historias de alguna forma quedan en la memoria de la gente con estos momentos de puntos de inflexión o puntos que emocionan, que marcan la vida de una persona, que marcan la vida del electorado en este caso. Y creo que Trump va ganando por paliza. No sé, porque una cosa es la intención de voto, una cosa es la campaña y otra cosa es el día de la votación. Pero la campaña propiamente tal la está ganando Trump de una forma abrumadora. Objetivamente hablando, 2 puntos de inflexión aquí en términos generales. El debate entre Joe Biden y Donald Trump fue un fiasco total para Joe Biden. No podía decir una frase coherente. No supo responder en ningún momento de forma convincente a los ataques de Donald Trump. No supo defender su propia gestión de gobierno y no supo disipar las dudas de lo que estaba viviendo con respecto a cualquier cuestionamiento que hubiese sobre su verdadero estado físico y mental. Si habían dudas de su estado físico y mental, después del debate quedaron más. Y por si fuera poco, entonces ahora, hace prácticamente una semana, Donald Trump es víctima de un atentado, tiene prensa gratuita 24 horas al día, los 7 días a la semana, sobre que ha sido víctima de un ataque. Es decir, todo el mundo está hablando de él y todo el mundo está, digamos, de alguna forma compadeciéndose de su situación. Esto reafirma el apoyo de sus seguidores y de alguna forma se acerca más hacia el centro. Si ustedes ven el lenguaje corporal de Donald Trump en la convención realizada en Milwaukee, es una de un hombre todavía un poco afectado, traumado por la situación que ha vivido, y eso le otorga en prime time, como dicen los norteamericanos, la mejor campaña posible. Mientras en la misma semana que Biden sale al escenario después de ser víctima de un atentado, Joe Biden está positivo por COVID-19 Sí. y se suspenden sus actividades. ¿Qué quiere decir esto? Un analista de CNN decía en estos días, a Donald Trump ni siquiera lo detuvo una bala, a Joe Biden lo detuvo el COVID. Entonces, la verdad es que es lamentable para Biden y muy bueno para Trump que en este momento Trump esté ganando la historia, la narrativa de la campaña por paliza. Excelente, excelente. Qué bueno hablar con un experto en comunicación. Nos vamos a una pausa comercial. Retornamos, no se pierdan la segunda parte de la entrevista con Felipe Vallejos. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con Felipe Vallejos, quien es consultor en comunicación y temas públicos. Felipe, en el segmento anterior conversábamos cuál sería la estrategia de la oposición en estos 4 años. Ahora quiero saber cuál tiene que ser la estrategia y los puntos neurálgicos y a mejorar por el gobierno para tratar de conseguir un posible triunfo con otro candidato en el 2028. Yo creo que son 3 cosas fundamentales ahí. Un relanzamiento del gobierno que en justicia u objetividad, de la máxima objetividad que se me puede permitir, creo que todavía no hemos visto un relanzamiento, salvo el nombramiento de Bautista, de Andrés Bautista como ministro administrativo. Los demás han sido rotaciones. Entonces creo que el presidente Abinader quizás no quiere remenear tanto la mata, pero no es una cuestión de que quiera o no, es que es una necesidad de la supervivencia de su gobierno en el tiempo, de relanzar el gobierno. Creo que ahí hay una tarea pendiente. En segundo lugar, lidiar con las consecuencias del sometimiento de las reformas. Cada sometimiento de reforma va a traer una ola de ataques, una ola de situaciones políticas, y eso va a ir mermando el músculo del gobierno. Por eso tiene que tener tanta delicadeza a la hora de someter una reforma y de explicarla debidamente para que la gente la asuma. Obviamente, la reforma constitucional va a traer una situación política tensa, porque este país ha vivido demasiados traumas recientes con respecto a la Constitución. La reforma fiscal, el Código Penal que estamos viviendo actualmente, el Código Laboral, que ya los trabajadores han dicho, cuidado con la cesantía, y los empresarios dicen, no me quite la cesantía. Todos estos debates van desgastando el músculo del gobierno. Sea su responsabilidad o no, la gente apunta al gobierno por una cuestión natural. Y en tercer lugar, creo que va a ser fundamental lidiar políticamente
y comunicacionalmente con los precandidatos presidenciales. Por ahora están controladitos. Al principio, si se acuerdan, después de las elecciones salieron todos a mandar notas de prensa, a coquetear con la idea, porque desde que el presidente dijo que no iba, bueno, los demás dijeron, aquí arrancó la campaña del 2028 y vamos a ser serios, arrancó la campaña del 2028. Entonces, el presidente Abinader tiene, y el gobierno en sentido general tiene, tres cuestiones con las cuales lidiar comunicacionalmente. El relanzamiento de su propia gestión para diferenciarla de su propio gobierno 2020-2024, el costo y la transición a través de estas reformas que él ha planteado como su gran legado y la convivencia con los precandidatos dentro de su gobierno y fuera de él. Y entonces la oposición, porque si difícil es la situación del gobierno, también la oposición. Así es. No cabe duda que en las elecciones la Fuerza del Pueblo queda como segundo partido. Sin duda. Y el otro como tercero, pero por ejemplo, ya el flujo de PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo, eso se cortó y no parece que va a haber ya más. Entonces, ¿cómo podrán crecer esos partidos? Creo que la oposición todavía está a la espera de lo que vaya a pasar con el PLD. Por más que haya quedado mermado en un 10%, el PLD pudiera sufrir otro desangramiento si Danilo Medina se queda de la presidencia del PLD. No por un tema de que hay una agenda en contra de él, es que no puedes apostar al futuro teniendo un mal presente con soluciones del pasado. El presidente Danilo Medina ha sido un presidente muy exitoso, ha sido presidente del PLD, pero la presidencia de su gobierno, o sea, sus gobiernos, tienen muchísimo más mérito y más éxitos que su gestión como presidente del PLD. Y de nuevo, los números no mienten. Su gobierno 2012-2016, yo siempre he dicho que es una joya en términos de gestión y de comunicación. Llegó a tener una popularidad por encima del 80% Danilo Medina. Una locura. 62% en el 2016, una locura sacar 62%. Sí, la gran mayoría de la gente aclamaba a Danilo Medina, le dejó pasar una reforma constitucional única y exclusivamente para permanecer en el poder y lo apoyó y se reelige con un 62%. Como presidente del PLD, el PLD no se ha renovado, el PLD ha sufrido salidas importantes de sus filas y ahora en el 2024 sacó apenas un 10%. Entonces el presidente Danilo Medina debe preguntarse a sí mismo, ¿hasta dónde puedo llegar con esta situación y qué tantas garantías se me permiten a mí políticamente? Porque hay que convivir con dos situaciones. El PLD debe apostar al futuro y de algunos dirigentes ya han dicho públicamente que no cuentan con Danilo Medina como presidente del PLD. Pero Danilo Medina, en su lógica, y es completamente comprensible, se está jugando su supervivencia política, porque desde que salga o se oficialice su salida de la presidencia del PLD, es el final de la vida política del presidente Medina, a menos que la reforma constitucional lo habilite. No, ahí yo iba. Y si la reforma constitucional lo habilita. Bueno, creo que la única salida viable o rescatable en la vida política del presidente Danilo Medina es que sea habilitado constitucionalmente, porque entonces le da una vigencia inmediata. Y creo que las voces internas del PLD que están pidiendo su salida, diciendo, apoyamos la decisión del presidente Danilo Medina de salir de la presidencia del PLD, es decir, te queremos fuera, pero de una forma elegante. Exacto. Pero si la reforma constitucional habilita a Danilo Medina, eso inmediatamente le da una vigencia que de alguna forma lo pudiera mantener en la presidencia del PLD. Y veríamos entonces la oposición de nuevo dividida con Leonel Fernández de candidato y Danilo Medina de candidato. Sí, porque el presidente Leonel Fernández está habilitado, está saludable, de alguna forma está vigente por la cantidad de votos que sacó. 1.2 millones sacó Leonel Fernández. Era mentiroso, saqué el 8% del 2020. Sí. Esta es el verdadero apoyo del presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández dice, espérate, tengo 30%. Y si el gobierno hace un mal gobierno, yo me voy colando y si marco un 40% de aquí al 2027, ¿qué va a pasar? Me voy a quitar, porque la gente dice que ya llegó mi tiempo o finalizó mi periodo de vigencia política. No es verdad. Pero si el PLD se mantiene con esa línea... Además, perdón, él con 74 años es un niño alante de Biden y de Trump. Dos prácticamente octogenarios. Entonces, eso ha quedado demostrado que la política y la vigencia no se tratan de un tema de edad, sino un tema de identificación con el electorado. Y
volviendo atrás, el triunfo de Omar Fernández, que fue un triunfo contra el PRM completo. Si le ganó al presidente y le ganó a todo el funcionariato, de manera sorprendente, porque había gente que daba por un hecho que Moreno lo iba a aplastar. Sin embargo, los propios PRMistas o una parte del PRM votó por Omar Fernández. ¿Cómo tú ves el futuro de Omar? Brillante. Porque hay quien lo ve ya como candidato en el 28 y así. ¿Por qué no? Pero es una conversación que tendrá que tener con su mentor y padre. Es un tema de familia. Y los temas de familia no se puede meter nadie. Ahí yo no me meto, pero para nada. Pero yo creo, don Ramón, que el futuro, sea lo que sea posible para Omar Fernández en el 2028, es brillante. Hizo una buena gestión como diputado. Hay gente que dice que no hizo nada, pero vaya usted a ser legislador en un mar de 190 almas. Ahí es muy difícil hasta pasar una resolución. Imagínese usted un proyecto de ley, sobre todo estando en oposición. En ese sentido creo que Omar Fernández lo ha hecho muy bien, se manejó Pero muy ahora bien. va igual, está en minoría. Claro, pero ahora eso es una oportunidad, porque él tiene un margen discursivo muchísimo más amplio que los oficialistas. El oficialista va a tener que hacer lo que el presidente Abinader le diga, o lo que el gobierno le diga. En cambio, Omar Fernández va a poder hacerle frente a todos los proyectos de ley que él considere que son lesivos para el electorado o para la sociedad dominicana, y va a poder decirlo, porque de todas modas va a perder. Entonces, si yo voy a perder en votos, porque nada más somos 3 votos, pues entonces yo voy a tener un margen mucho más amplio en términos comunicacionales. Omar Fernández tiene la tribuna de la Senaduría del Distrito Nacional para decir lo que él considere pertinente, para hacerle oposición y llegarle a mucha gente y quedar como el derrotado por un tema de David contra Goliat, en vista de una campaña donde el propio gobierno se encargó de hacer una campaña nacional. El gobierno o la campaña del PRM convirtió a Omar Fernández en un posible candidato presidencial en el momento que ellos deciden imponer a Guillermo Moreno. Si hubiese sido la senadora del Distrito Nacional actual, Farideh Raful, Farideh gana la senaduría. Eso es una cuestión lógica. Pero entonces imponen a Guillermo Moreno, que en estricto rigor no ha sido del todo exitoso electoralmente. Y no lo... Esa movida yo nunca la entendí. La única razón lógica, don Ramón, para haber puesto a Guillermo Moreno era que en ese momento, cuando comenzaron las conversaciones con partidos minoritarios, el presidente Abinader sentía que para quedarse en primera vuelta y no estirar esto a un balotaje, había que buscar los votos donde fuera posible. Y él, en su cabeza... Y de hecho fue así porque el PRM no llegó al 50%. Correcto. Entonces, en su cabeza decía, bueno, Guillermo Moreno me da un 1% nacional. ¿Qué quieres, Guillermo? Bueno, la senaduría del Distrito Nacional. Entonces, creo que fue un error. Se precipitaron. Yo hubiese esperado un poco más para poder darle la oportunidad a ver una negociación en mejores condiciones. Las condiciones de Guillermo Moreno al negociar con el PRM eran las mejores condiciones posibles para él y las peores condiciones posibles para el PRM. Entonces, esa senaduría, en ese sentido, creo que fue una oportunidad en bandeja de plata por 2 cosas, porque pones a un candidato que no es exitoso electoralmente y entonces pones al gobierno a rescatar una candidatura que tú mismo has puesto ahí. Entonces, pones un candidato que tiene las de perder y te das cuenta que tiene las de perder, entonces pones a todo el aparato del gobierno y conviertes a Omar en un David y te conviertes tú en un Goliat y pierdes. Omar Fernández, el día de las elecciones, se convirtió en un David contra Goliat. Felipe, el país, políticamente hablando, estructuralmente hablando, ¿tú proyectas que habría una cuarta fuerza política que podría entrar en el escenario? Hay varios partiditos minoritarios que sacaron 1, 2 y eso, pero ¿tú proyectas alguna fuerza que pudiese entrar en el escenario para el 2028? Cara nueva, algo nuevo, hablando de que se necesita renovación. Yo pienso que no, porque hay partidos en el pasado que han sacado un 1%, el propio Guillermo Moreno con el Lanza País, cuando fue aliado incluso con Minu Tavares, con Opción Democrática y demás. Yo creo que República Dominicana tiene en su estructura política tradicional su gran valor, porque en otros países ustedes ven que hay outsiders, un Bukele, un Bolsonaro se cuela, un Milei, este tipo de personajes que no son de partidos tradicionales y que de alguna forma se van colando por el desgaste de los partidos tradicionales, valga la redundancia. En República Dominicana, si ustedes se fijan, entre el PRD, de las entrañas del PRD nace el PRM. De las entrañas del PRD
hace más tiempo, nace el PLD. Entonces, los partidos que han gobernado en las últimas décadas, en términos generales, se parecen bastante. Hay como una especie de acuerdo no escrito de mantener una línea gubernamental bastante estable en el tiempo. El modelo económico y social, y por ende político, de la República Dominicana no ha variado tanto en las últimas décadas. Si pudiéramos hablar de un partido centro-izquierda, lo más parecido a ello es el PLD de los años de Leonel Fernández, del 96-2000, con su revolución ética. Pero en términos generales, si ustedes ven del año 2000 al 2024 y ahora hasta el 2028, el modelo gubernamental en República Dominicana se mantiene estable. El votante dominicano percibe que en ese centro está verdaderamente la garantía de la tranquilidad y la estabilidad de este país. La República Dominicana no es muy dada a votar por candidatos de extrema derecha o de extrema izquierda. De hecho, si ustedes se fijan en los debates, en las tertulias, aquí no se habla de la izquierda, de la derecha, del centro. Se habla de los partidos, se habla de las figuras. Y eso también implica un tema de estabilidad, porque el votante dominicano, siempre he dicho, tiene dos características: reelige a sus presidentes, salvo severa crisis económica, si no, pregúntele a Hipólito Mejía, y es un votante muy tradicional, apuesta a la estabilidad, apuesta al centro, y esa estabilidad y ese centro, esa convicción política, de alguna forma mantiene estabilidad en el tiempo y impide que de alguna forma llegue a algún candidato con algún discurso recalcitrante más allá del 1%. Mira, tú sabes que esa es la mejor explicación que yo he escuchado de ese tema. Y yo le he hecho esa pregunta a muchos politólogos y sociólogos, y todos daban el clavo. Y eso es bueno. Eso no da estabilidad, y que no aparezca un Milei o aparezca... Alguna gente diría que bueno, que alguien que llegue a remenear la mata, pero es que no es un tema de política, no es un tema estrictamente político. Es que al final la inversión extranjera, el desarrollo económico viene de la mano de una estabilidad política, porque la estabilidad política también te da seguridad jurídica. Nadie va a traer su dinero, nadie va a venir a invertir para crear empleos si no ve estabilidad en el tiempo. Excelente, brillante, Felipe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ramón. Y continuamos. Gracias también a Ana Patricia. Y continuamos en Propuesta Semanal.